Hablar una lengua indígena es un elemento central de la vida y la identidad de las comunidades originarias de nuestra nación. Es también el criterio con el que el gobierno y, en general, la sociedad mexicana identifican y distinguen a la población indígena. Como han señalado pensadores indígenas y antropólogos, la lengua es más que un modo de comunicación, pues también incluye la forma de concebir. El gobierno mexicano reconoce 62 lenguas diferentes, pero hay lingüistas que afirman que en realidad se hablan más de 100. Esta discrepancia se debe a que hay discusión sobre si ciertas lenguas como el zapoteco o el mixteco deben ser divididas en varias diferentes o considerarse una sola, pues existen grandes divergencias entre sus variantes o dialectos, de modo que los hablantes de náhuatl, de milpa alta, se consideran diferentes de los que hablan este idioma en Durango, Guerrero o Veracruz, pues incluso les resulta difícil entenderse entre sí al hablar dialectos distintos. Por otro lado, existen grandes diferencias en la distribución geográfica y el número de hablantes entre las distintas lenguas indígenas. Algunas, como la motocincleca o la seri, son habladas en comunidades o regiones muy pequeñas y perfectamente localizadas, mientras que otras se distribuyen por regiones bastante más amplias como la mixteca, la zapoteca, la maya, la otomí y sobre todo la náhuatl. Se habla en diversas regiones que no se encuentran juntas y que abarcan varios estados. Esta distribución es resultado de la historia de los pueblos hablantes de cada uno de estos idiomas. En la actualidad, hay idiomas que son hablados por menos de 1000 y hasta 100 personas, como el motocincleco, mientras otros, como el maya, el zapoteco y el mixteco, son hablados por cientos de miles o, en el caso del náhuatl, millones. Todas las lenguas indígenas de nuestro país se transmiten por medios orales, es decir, por la palabra hablada, y algunas apenas están comenzando a alfabetizar y escribir. En realidad, todas las lenguas del mundo son originalmente orales. Todos aprendemos primero a escucharlas y hablarlas que a leerlas y escribirlas. Sin embargo, en lenguas como el español, la escritura tiene gran importancia y en la sociedad mexicana, como en todas las sociedades modernas, se asocia directamente con el conocimiento y el poder. Por ello, la falta de escritura de las lenguas indígenas ha sido vista como una deficiencia y ha llevado a que se les llame dialectos, un término despectivo e inexacto que pretende distinguirlas de una lengua verdadera o civilizada como el español. ¿Qué significa que una lengua sea primordialmente oral? No quiere decir de ninguna manera que sea más pobre o imperfecta que una lengua que se escribe. Un diccionario de Tzotzil, por ejemplo, registró más de 20.000 palabras en esa lengua, muchas más de las que se emplean comúnmente en español. Tampoco significa que carezca de reglas y de gramática, pues todas las lenguas indígenas tienen una estructura y reglas claras, a veces de gran complejidad. Tampoco quiere decir que sus formas de expresión sean menos desarrolladas. Como los hablantes de español, los hablantes de esas lenguas saben claramente distinguir entre el habla cotidiana y el habla culta y elegante que se utiliza en las ceremonias religiosas, en las reuniones políticas y en los grandes eventos públicos. Las lenguas indígenas tienen una rica y viva literatura oral, que es parte esencial de la cultura de sus pueblos. Esta literatura incluye formas de canto y poesía, plegarias, oratoria, narraciones, mitos y cuentos. Cada uno de esos géneros se distingue por su contenido, por sus formas de expresión, que incluye ricas metáforas y por el contexto en que se ha empleado. Por otro lado, en las últimas décadas ha surgido un grupo importante de escritores indígenas. En las sociedades indígenas, el uso correcto y elocuente de las palabras tiene un gran peso, pues son ellas las que permiten encontrar los consensos entre los miembros de los consejos de ancianos y de las asambleas comunitarias, como vimos en el video anterior. Por ello, las autoridades deben hablar clara y convincentemente. El poder de la palabra es una parte esencial de su poder. Más allá de su pluralidad, todas las lenguas indígenas de México comparten una relación desigual con la lengua dominante de nuestro país, el español. Desde hace casi 200 años, los gobiernos independientes han considerado que este idioma es el único que se debe hablar en México, pues es la única lengua civilizada y moderna. Todas las leyes se han escrito en ese idioma, la educación se impartió solo en español hasta hace muy poco y todos los asuntos del gobierno y de los sectores más ricos y poderosos de la sociedad se han manejado casi exclusivamente en español. Esto ha significado que para defender sus derechos ante el gobierno, participar del comercio, conseguir trabajos fuera de sus comunidades y para poderse educar y ascender socialmente, los indígenas han tenido que aprender español. Así, a lo largo de estos 2 siglos ha aumentado el número de indígenas bilingües, que hablan el castellano además de su lengua materna y en la actualidad ya son la inmensa mayoría. Este bilingüismo es positivo porque les permite comunicarse con el resto de los mexicanos, incluidos los que hablan otras lenguas nativas diferentes a la suya. Sin embargo, implica una profunda desigualdad entre el idioma dominante, que se utiliza en los contextos más importantes, y la lengua indígena, que queda relegada al ámbito comunitario y familiar. Por esta razón, son muy pocos los hablantes del español que hablan también una lengua indígena. La cosmovisión o visión del mundo de las culturas indígenas tiene que ver con la manera en que explican los fenómenos naturales, se relacionan con la naturaleza, organizan su vida social y religiosa, se comportan en el mundo y se relacionan con los dioses y otros seres. La idea de equilibrio es fundamental para las cosmovisiones indígenas que conciben el cosmos como una realidad en constante movimiento y en perpetuo cambio. Las labores de los seres
humanos es conservar y mantener este movimiento en una relativa armonía que impida desajustes y catástrofes. La interrelación entre naturaleza y sociedad indígena ha permitido en muchas ocasiones el desarrollo de prácticas ecológicamente sustentables que permitan su supervivencia. Isidro Valdenegro, líder indígena mexicano, fue asesinado el miércoles 18 de enero del 2017, a sus 51 años de edad. Fue activista desde niño y heredó la lucha de su padre, quien también era defensor de los bosques mexicanos. Berta Cáceres fue asesinada en marzo del 2016 y en menos de un año perdimos a otro de los grandes ambientalistas de Latinoamérica, ahora que son más necesarios. ¿Quién los estamos perdiendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a defender nuestras tierras? Chomsky ha dicho: los países más avanzados están conduciendo al mundo al desastre, mientras que los pueblos, hasta ahora considerados primitivos, están tratando de salvar al planeta entero. Y a menos de que los países ricos aprendan de los indígenas, estaremos condenados todos a la destrucción.